¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más. Aquí estábamos leyendo el Salmo 20 y deleitándonos en este día tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Ya viene la primavera, ya se escucha el cantar de la tórtola, como dicen, cantar de los cantares. Alegra tu corazón, amiga, amigo, alegra tu corazón en el Señor. Y sobre todo en este salmo tan hermoso que hoy vamos a meditar en él, con hermanos preciosos que van a compartir su opinión. Y vamos a meditar en el versículo 1 del Salmo 20. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El Señor te oiga en el día de conflicto, comienza así cantando el rey David. El Señor te oiga, qué bueno que tenemos esa confianza de que tenemos un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que oye nuestra oración en el día de conflicto. Cuando estás en angustia, cuando estás en desierto, cuando estás en ese conflicto, en tribulación, ¿quién te oye? ¿Quién te consuela? ¿Quién te sana? ¿Quién restaura tu corazón herido? ¿Quién te fortalece cuando estás débil? ¿Quién te quita el dolor cuando te duelen todos tus huesos? El Señor te oye en el día de conflicto. Qué hermoso, ¿verdad? Tener un Dios que no está sordo, un amigo que está dispuesto a escucharnos en cualquier momento. ¿Cuántas veces has necesitado un amigo que te escuche y todos están ocupados? Todos estamos en el día a día corriendo, afanados. Qué bueno que tenemos un Dios todopoderoso, amoroso y bondadoso, que se para en el camino para escucharte, para consolarte en medio del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El Señor te defiende. El Señor es nuestro abogado defensor. ¿Cuántas veces te has sentido en medio de calumnias injustas contra ti? ¿Cuántas veces has sentido que te han atacado con mentiras? ¿Te has sentido en un juicio injusto en el que adversidades, personas mentirosas te han atacado? Nosotros en Remá nos hemos sentido muchas veces así, atacados por personas envidiosas, por personas ladronas y mentirosos que han querido robar a esta obra de Dios. Pero dice aquí, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Qué bueno, qué buena promesa. Tenemos un abogado que nos defiende de cualquier causa injusta, incluso a veces de causas justas, porque el Señor nos defiende incluso cuando cometemos errores, pero en su misericordia Él nos defiende del mentiroso, del ladrón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? De nuevo con vosotros en este espacio titulado o que está enmarcado dentro de la excelencia de la alabanza, dentro de la integridad de la alabanza. Vamos a hablar acerca del Salmo 20, o por lo menos un extracto del 20. Mi nombre es Nacho Rodríguez y quisiera compartiros este salmo que empieza diciendo: el Señor te oiga en el día de conflicto. Estoy seguro que muchas veces vamos a alabar al Señor y vamos con conflicto en el corazón. Yo creo que somos humanos y como lo somos, estamos afectados por muchas situaciones a nuestro alrededor. Seguramente más de una vez nos hemos subido en el altar de la alabanza, o en ese lugar que ha sido dispuesto para la alabanza. Había mucha gente tal vez expectativa, había muchos músicos atrás, había un buen ambiente espiritual, había toda una expresión de arte, de luces, de colores, de formas, de todo, y ahí estábamos nosotros en medio, esperando el momento para expresarle a Dios la alabanza. Pero aunque todo estuviera muy bien preparado, la música, el sonido, las luces, el ambiente, todo perfecto, diríamos, entre comillas, es probable que nosotros no estemos lo suficientemente bien o lo suficientemente satisfechos para ir a cantar, porque tenemos un conflicto. Y de verdad que sea lo que puede impedir la alabanza es un conflicto, ya sea emocional, sea anímico, sea espiritual. El conflicto es algo que choca, como su propia palabra indica, con los demás. Hay confrontación. Y yo creo que cuando un verdadero adorador, cuando alguien se toma en serio su posición de alabanza, tiene que saber ser, y déjenme decirlo así para entendernos, profesional. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que no pueden influir los sentimientos en la alabanza, pero la realidad es que influyen. Entonces, ¿qué hacemos
cuando vamos a la presencia del Señor, cuando está todo preparado, cuando todo está dispuesto y tenemos que levantar una alabanza al Señor. La palabra dice algo muy claro, dice si alguno está triste, que dice la palabra en el libro de Santiago, dice ore, y si está contento, cante alabanzas, porque no se puede cantar alabanzas si no está el corazón alegre, contento, bendecido. Pero como la realidad humana es que muchas veces entramos en conflictos de muchos tipos, por eso es ineludible, inevitable e imposible de dejar de hacer oración antes de entrar en la alabanza. Yo creo que si hay fracaso en la alabanza, si es que lo hubiera, si algo sale mal en la alabanza, no es porque la música no esté muy afinada, no es porque la voz no esté lo mejor, no es porque la letra no sea tan impactante como pensaríamos. Yo creo que lo que influye sobre todo es el conflicto en aquel que va a expresar la alabanza. Y como no ha habido una previa oración antes de la alabanza, creo que vamos a alabar con un conflicto en el corazón y el resultado se va a dejar notar. Por muy profesionales que seamos, se va a notar que hay algo en nuestro corazón que no me permite expresar la alabanza como debo. Por eso el Salmo 20, y comenzando, fíjese que está hablando David, habla al músico principal. Date cuenta o démonos cuenta que el énfasis es aquel que va a llevar la alabanza, aquel que va a adorar al Señor, aquel que va a cantar. Le dice lo primero, Dios te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios o el nombre de Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario. Yo creo que es inevitable, otra vez repito, que vayamos al Señor antes de empezar a levantar nuestra voz. Tal vez somos los músicos principales. Pues si eres el músico principal, David te está diciendo hoy, a través de la palabra del Señor, nos está diciendo la palabra del Señor por medio de David, nos está diciendo que no podemos entrar con conflicto en la alabanza, para que sea íntegra la alabanza, para que no carezca de nada, para que tenga su completa forma, tenemos que evitar quitar el conflicto. Y solo se puede quitar el conflicto cuando vamos en una sincera y honesta oración a Dios. Yo me gustaría que te planteases, estoy seguro que muchos lo hacen, no lo dudo, pero tal vez lo hacemos un poquito por el ritual. Bueno, hay que llegar a la alabanza, vamos a orar, que salga bien, que hay que hacer el ritual y está muy bien. Pero yo creo que la oración empieza cuando estamos en nuestra propia habitación, en casa, cuando nadie nos ve, cuando el Señor es el único que está mirándonos como público y entre comillas, y le decimos, Señor, tengo conflicto en mi corazón. Y dentro de un poco tiempo, de ratito tal vez, o de unas horas, o al día siguiente, voy a tener que expresar un cántico de alabanza en público y con este conflicto estoy muy preocupado y no voy a poder hacerlo como debo de hacerlo. Te pido que intervengas en mi vida y que intervengas en mi conflicto, para que cuando vaya a levantar mi voz, realmente mi potencial espiritual, mi potencial técnico, mi potencial en cuanto a música, en cuanto a voz, etcétera, etcétera, se quede en un segundo plano, porque lo primero es que tú has trabajado con mi corazón, me has transformado, has quitado mi conflicto y como también dice la palabra, has cambiado mi lamento en danza. Y es que cuando hay lamento, cuando hay conflicto, cuando hay preocupaciones, cuando hay ansiedades, cuando hay tropiezos o ya lo más grave, cuando hay incluso pecado, la alabanza ni puede ser íntegra ni puede llegar a Dios como debe. Por tanto, deberíamos siempre empezar, no solamente el día que cantamos, sino todos los días, porque nos levantamos alabando al Señor. Yo creo que sería la mejor práctica de un adorador, es que se levante por las mañanas y lo primero que exprese sea agradecimiento a Dios en forma de un cántico nuevo. Por tanto, que el Señor te bendiga y la misma oración que hizo David Lago, que Dios te oiga en el día del conflicto y que te libre de él. Que el Señor te bendiga. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El Señor te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Qué hermoso, ¿verdad? Que podemos tener intimidad
con el Señor, una relación personal. Cuando Jesucristo entregó su vida, cuando dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, se rompió ese velo, que era el velo de la religión, era el velo que nos impedía a ti y a mí presentarnos tal como somos delante del Padre. Ese velo se rompió, ese velo que solo permitía al sacerdote presentarse delante de la presencia del Señor, con un temor impresionante, porque entraba en el lugar santísimo atado con una cuerda por si acaso caía muerto y fulminado delante de la presencia del Altísimo, y lo tenían que sacar desde fuera al sacerdote muerto por causa de la ira de Dios, que a veces era derramada sobre los sacerdotes que eran impíos y pecadores. Pero gracias a la muerte y al sacrificio de Jesucristo, tú y yo podemos clamar al Padre personalmente, entrar en ese lugar santísimo, en esa habitación que está llena de la presencia del Señor. Tú y yo hoy podemos entrar en ese lugar hermoso, santificado, que es los pies de Jesús, donde puedes llorar como aquella mujer que lloró y entregó todos sus ahorros en un perfume de rico olor a los pies de Jesús. Y ese olor llenó toda la habitación. Tú y yo hoy podemos estar a los pies de Jesús y clamarle ayuda, como aquí David está llamando al Señor, pidiendo ayuda, pidiendo sostén. ¿Quién te sostiene cuando estás en angustia, cuando estás en dificultad, cuando estás en esta situación de crisis, cuando parece que todo tu mundo se derrumba a tus pies? ¿Quién te sostiene? Tenemos un Dios que no tiene crisis, un Dios que te sostiene con su mano amorosa, como un padre sostiene a su bebé, como una madre sostiene a su hijo. Así el Señor nos sostiene, nos protege, nos defiende. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. El Señor va a hacer memoria de todas tus ofrendas y va a aceptar tu holocausto si es una ofrenda agradable al Señor, si es un sacrificio agradable al Señor. Hay sacrificios que no son agradables al Señor. Lo dice muchas veces el Señor: harto estoy de vuestros holocaustos y sacrificios, porque habéis olvidado la misericordia al pobre, habéis olvidado el amor al necesitado, la piedad, os habéis olvidado de las primeras obras, del primer amor, y harto estoy de vuestros holocaustos, de vuestras predicaciones pomposas, de vuestras alabanzas grandiosas. Hastiado estoy de vuestros holocaustos. Que el Señor no se canse de tus ofrendas, que el Señor no se canse de tus holocaustos, de tus sacrificios, que sean agradables a su paladar tus palabras de amor, que sean agradables a sus oídos tus alabanzas, tus cánticos de adoración al Rey de Reyes, porque tu corazón está rendido a Él, porque tu corazón es un corazón de apasionado, de un enamorado, de un adorador que rinde a sus pies cada día su voluntad. Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, sin ti nada soy. Yo hoy oraba: Señor, sin tu gracia nada podemos. Señor, nada podemos hacer sin tu ayuda. No quites de nosotros, por favor, tu Santo Espíritu. Eso le agrada al Señor, que tengamos una oración de hijos dependientes, necesitados de Él. Que Él vea que tu corazón le necesita. A Dios no le agrada que seamos independientes, autosuficientes. No, al Señor le agrada que dependas de Él, que le necesites. Papá, te necesito. Seguimos leyendo salmos, el Salmo 20 en este caso. Este salmo es un salmo escrito personalmente por David. Otros muchos son escritos por cantores. Había cientos de hombres dedicados a cantar y a alabar a Dios en el templo, en aquel templo original. Era una de las metas de este grupo de cantores, alabar y adorar a Dios, porque Dios está en su trono, pero a Él le agrada que nosotros le hablemos, que nosotros le adoremos, que nosotros le pidamos. Y este Salmo 20 dice así: Yahvé te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Qué mejor deseo y qué mejor promesa para nosotros, que Dios mismo nos defienda, que en el nombre de Dios podamos recibir
ayuda, consuelo, socorro en el día de la dificultad. Dice, continúa, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. La Sión espiritual, donde Dios está en su trono, y desde su santuario, que haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hoy no hay holocausto de animales, no es necesario, ya Jesús estuvo en la cruz del Calvario como el holocausto perfecto para pagar nuestros pecados, para pagar nuestras culpas. Pero nuestra ofrenda ha de ser nuestra alma, nuestra propia vida. Nosotros somos ese holocausto que a Dios le agrada, poniéndonos en el altar cada día y rindiendo nuestra voluntad a la suya y reconociéndole como Señor. Que te dé conforme al deseo de tu corazón, que cumpla tu consejo, que conceda tus peticiones, que te ayude en toda circunstancia. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Cada vez que en la Biblia, en el original, dice la palabra salvación, está escrito Yeshua. Nos alegraremos en que conozcas la salvación del Señor, que es Yeshua, su Hijo, enviado al mundo para que seas salvo por Él. Alzaremos pendón, alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Nosotros somos banderas ambulantes y nosotros somos los que podemos proclamar que Él es nuestra bandera, nuestro estandarte, Jehová Nisi, Yahvé Nisi. Y sigue expresando el deseo que conceda el Yahvé todas tus peticiones, todos tus deseos, todas tus peticiones. Dice, ahora conozco que Yahvé salva a su ungido, le oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. El mundo confía en sí mismo, el mundo confía en las riquezas, el mundo confía en el poder de la fuerza humana, pero nosotros, dice, nosotros del nombre de Yahvé, nuestro Dios, tendremos memoria. Ese es el nombre que perdurará para siempre, el nombre de Yahvé, de Yeshua, nuestro Salvador. Dice Jesús en su Evangelio que todo el mundo, la tierra y el cielo pasarán, pero ninguna de sus palabras pasarán. Confiar y tener memoria de las palabras de Jesús es edificar sobre una roca estable, sobre un fundamento firme que no va a caer, suceda lo que suceda. Como decía Jesús en su parábola, vendrán tormentas, vendrán ríos, tempestades, pero la casa edificada sobre la roca no cae. Así son los que confían en Dios, así son los que están delante de ese Señor y de Él tienen memoria todos los días de su vida. Dice, aquellos, los que confían en carros, en caballos, en riquezas, en poderío humano, flaquean y caen. Vemos cómo caen los poderosos, vemos cómo caen los imperios más poderosos, cómo los hombres que han estado más altos han caído hasta lo más profundo también. Pero continúa diciendo el Salmo, mas nosotros nos levantamos y estaremos en pie. Salva, Yahvé, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El Rey de Reyes, que Él nos escuche, que a Él tengamos acceso a través de Yeshua, el Salvador. Ese es el deseo de este Salmo 20 para ti y para mí. Que Dios os bendiga. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón. Pero analiza los deseos de tu corazón. ¿Estás deseando algo carnal? ¿Estás deseando algo que no va conforme a los deseos de tu Señor? Entonces el Señor no puede concederte esos deseos. Quizás te conceda esos deseos otro Señor, pero no el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor cumpla todo tu consejo, pero tu consejo está conforme a la voluntad del Señor. Primero, antes de pedir tus deseos al Señor, tienes que decirle, Señor, que mi corazón esté conforme a tu corazón, que mis deseos sean tus deseos, que mis pensamientos sean tus pensamientos, porque hay, amigo,
La palabra dice que a veces nuestros pensamientos no son sus pensamientos, nuestros caminos no son sus caminos, nuestros deseos no son sus deseos. ¿Cuántas veces nos obcecamos en un proyecto personal, en un sentimiento personal, en algo que se nos ha metido en la cabeza? Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me concedes esta petición? Y el Señor una y otra vez te dice, porque eso no te conviene, porque eso no va conforme a mi voluntad. Yo tengo otros planes mucho más maravillosos que los que tú me estás pidiendo. Hijo mío, escucha mi consejo. Hijo mío, atiende a mis pensamientos, a mis mandamientos. Así que, si Dios no concede el deseo de tu corazón, primero rinde esos deseos, ponlos en el altar, como Abraham estuvo dispuesto a poner a Isaac en el altar, lo más preciado, su hijo amado, su hijo esperado de tantos años. Y el Señor le dijo, ponlo en el altar y sacrifícalo para mí, porque yo quiero probar tu corazón si me amas con toda tu alma más que a tu hijo. Así que rinde tus deseos para que cuando ores al Señor pidiéndole que te conceda el deseo de tu corazón esté conforme a su corazón y Dios te responda, Dios te conceda tus peticiones, Dios te dé conforme a su generosidad eterna, porque Él es generoso, Él es bondadoso, Él está dispuesto a abrir las puertas del cielo, las ventanas de los cielos, para derramar su lluvia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu ministerio. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Señor. Nosotros nos alegraremos cuando veamos la salvación del Señor. Qué triste es la espera, ¿verdad? Qué triste es esperar y parece que no viene la lluvia en medio de la sequía. Qué difícil para el campesino que ha sembrado la buena semilla y no viene la lluvia. Esa semilla no puede germinar sin agua. Señor, derrama tu lluvia preciosa, tu lluvia temprana y tardía. Pero nosotros nos alegraremos en tu salvación, nos alegraremos cuando veamos la bendición de Dios en sus hijos. Nos alegraremos en ver la bendición de Dios en el vecino. Que no nos entre envidia, a veces nos enfadamos, parece que Dios bendice más al vecino que a mí, será porque yo estoy No tengamos ese conflicto interior. Alegrémonos en la salvación del vecino, del hermano, alegrémonos en la prosperidad del hermano, porque eso agrada a Dios. Aleluya, Señor, la sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo le quema. Cántalo otra vez conmigo. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo le quema y se quema, se quema todo yugo de maldad, se desatan ligaduras, se rompen cadenas.
Oración pidiendo la victoria. Salmo número 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jehová te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos y con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Queremos repetir el versículo número 7 para recordar, porque creo que es una enseñanza muy buena. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Qué interesante es ver que la gente generalmente cuando no conoce el Señor pone su confianza en sus fuerzas, pone su confianza en las obligaciones, en las imposiciones, en todo lo que viene de su fuerza natural, pero dice, nosotros tenemos otro recurso, tenemos el recurso de la fe. Dice, porque nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hacer memoria que hay uno que nos ayuda. La diferencia es que ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos, aunque podemos caer, nos levantaremos y estaremos en pie, y yo agregaría hasta el final, porque es Jehová que salva y es que el Rey nos oiga en el día en que le invoquemos. La importancia de la oración, que podamos utilizar la oración como un arma, como algo muy importante en los tiempos difíciles para que podamos ser consolados. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. El Señor salva a sus ungidos. ¿Eres un ungido del Señor? ¿El Señor ha derramado su unción sobre ti? Si el Espíritu Santo no ha derramado la unción sobre ti, pídesela. Pídesela porque es necesario que estés ungido. Es necesario que el aceite de su unción se derrame desde la cabeza hasta los pies en ti. Es necesaria la unción del Señor para interceder, para atar demonios. Es necesaria la unción para orar por los enfermos, para orar por tu familia, por tus hijos, para compartir la palabra. Es necesaria la unción en el momento de la dificultad para soportar el día malo. Es necesario que el Señor te unja. Pídeselo, porque dice que la unción romperá muchos yugos de maldad. Pero sin unción, amigo, es como sin la gracia. Estás como sin cobertura, estás como sin protección, sin el manto, estás descubierto, estás desnudo. Cúbrete con el manto de la unción del Señor. Anhela la unción del Espíritu Santo. Señor, derrama sobre mí tu poder, tu unción, tu Espíritu Santo. Si no has recibido el Espíritu Santo, pídeselo ahora mismo, ahí donde estás. Señor, derrama tu Espíritu Santo en mi vida, porque anhelo tu manto, anhelo tu cobertura, que me protejas, que me des seguridad, que me des tu refugio, tu manto de la unción. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria.
Dice que la gente en el mundo confía en carros y en caballos. Hoy en día la gente confía en los bancos, en las hipotecas, en los préstamos, en los ICOs y en los ICAs. Ay, amigo, pero ¿en quién confías tú en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad? ¿En quién confías en los momentos de enfermedad? Gracias a Dios por los médicos, pero ¿en quién realmente confía tu corazón? Nosotros, en el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, tenemos memoria. A Él clamamos. En la angustia, ni tu ser querido más querido te puede ayudar, ni tu hijo te puede consolar cuando estás en una debilidad física, cuando estás enfermo, cuando te duelen tus entrañas, tus huesos. ¿Quién será tu consuelo? ¿Quién será tu fortaleza? Del Señor, ten memoria, porque en Jehová de los ejércitos puedes encontrar salvación, fortaleza y vida eterna. Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Tendremos memoria y tenemos confianza, ¿no?, de nuestro Señor, ¿no?, de Dios. En verdad, cuando vienen los tiempos difíciles, los momentos malos, confiamos o nos acordamos de las cosas naturales, ¿no? Cuando tenemos un problema en nuestra vida natural, de trabajo o de cualquier índole, en verdad muchas de las veces buscamos e intentamos recordar pues la solución natural, la forma racional, la manera en que estamos acostumbrados las personas en hacerlo. Casi siempre pues puesto nuestras miradas o nuestro pensamiento pues en lo natural, en lo que creemos que puede ser la solución. Pero tenemos que darnos cuenta que en el Señor está la solución, ¿no? Debemos de confiar en Dios, ¿no? La palabra dice que hagamos memoria de Él, ¿no? Cuando buscamos la palabra, cuando tenemos un tiempo de relación con el Señor, pues nuestra memoria está en Él, ¿no? Pensamos en el Señor y vemos que hay paz, que hay gozo, vemos que hay palabra de Dios, ¿no?, que para nuestra vida, que nos da pues esa paz, esa confianza. Pero realmente cuando vienen las situaciones difíciles, los momentos a veces inesperados, ahí es donde hay que hacer memoria de Dios, ¿no? Ahí es donde hay que pararse, orar, confiar, esperar que sea Dios el que nos hable y no mover un paso sin realmente sea Dios el que nos haya hablado, ¿no? La palabra nos habla de que a veces nuestra confianza o nuestra fijación está en los carros, en los caballos, en las cosas del mundo, en las cosas naturales, en las cosas que mayor parte han sido pues pensadas o creadas por el hombre, ¿no? Pero a veces el pensamiento del hombre es corto, es vano, a veces no tiene la fuerza o el poder o la autoridad para poder realmente llegar a la conclusión de cualquier problema y poder solucionarlo, ¿no? Qué bueno es, ¿no?, que cuando viene el tiempo de angustia tengamos memoria de Dios, ¿no? Qué bueno es que cuando venga el tiempo de dificultad, de prueba, porque a todo el mundo no ha de venir, ¿no?, y día malo ha de acontecer a todos. Qué bueno es que tengamos pues esa memoria, ¿no?, de pararnos y realmente buscar a Dios, ¿no? Porque realmente ahí es donde realmente el Señor quiere trabajar en nuestra vida, ¿no? En los momentos buenos, pues bien. En los momentos de una relación pacífica, pues vale. Tenemos un rápido contentamiento con el Señor. Pero cuando vienen los tiempos difíciles, empezamos rápidamente a buscar pues las cosas del mundo, ¿no? Pero las cosas del mundo realmente pues son vanas, no son solucionables. Por eso es bueno hacer memoria siempre de Dios, ¿no? Confiar en Dios, saber que Él es omnipresente, ¿no?, que Él está en cualquier lugar, en cualquier situación, ¿no?, y que Él está deseando pues actuar. El caso que Dios es un Señor, ¿no?, es un caballero, como dice su palabra, ¿no?, y Él está esperando a que tú le pidas, ¿no?, a que tú hagas memoria y digas, ahí está Dios, ahí está la solución, ahí está mi ayuda. Amén. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ellos flaquean y caen, los que confían en Egipto, los que confían en caballos, en la fuerza del mundo, en la fuerza del dinero, en la fuerza humana, en los talentos, en la gente que tiene estudios. ¿Cuánta gente dice, yo quiero que mis hijos estudien para que tengan un futuro? Ellos flaquean y caen,
porque ni los estudios ni la preparación humana podrá vencer al enemigo, podrá vencer en el día malo. Los que confían en el Dios de Israel, nosotros nos levantamos y estamos en pie, estamos firmes en el día malo, en el día de la tormenta, estamos aferrados a la roca que es Cristo, estamos firmes en el día del viento fuerte y nada te podrá tumbar, porque confías en el Dios de Israel. En esta serie de salmos que estamos estudiando y enfocando para, de alguna manera, aprender, crecer en nuestra adoración. Sabemos que los salmos era el himnario del pueblo de Dios, era donde ellos miraban, bebían, aprendían sobre la adoración. Y el Salmo 21 habla acerca de la alabanza a Dios por el hecho de que Dios nos libra del enemigo. Y el versículo 1 dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Y en el último versículo dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Vemos que el tema del poder de Dios habla acerca de alabanza, de gozarse. Hay una diferencia que ya hemos hablado en un momento entre la adoración y la alabanza. La adoración está enfocada en quién Dios es. Él es Dios y punto. Él es el creador y nosotros adoremos por el hecho de que Él es, no por las cosas que Él nos hace. Por las cosas que Él nos hace, nosotros alabamos. Nosotros hablamos bien de Dios, me ha dado victoria, yo te alabo por eso, Señor. Dios me ha dado la provisión, yo le alabo por eso. Yo le alabo por las cosas que me da. Entonces, aquí se nota que el rey se alegra en el poder. Y en el último versículo, como hemos leído, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos porque el poder de Dios es un poder real. Es un poder que podemos notar en nuestras vidas. Cuando nosotros estábamos perdidos, yendo hacia una dirección errónea, Dios en su poder nos trae, nos convierte, nos trae a sus caminos y eso solo un Dios de poder puede hacer. El salmista también está alabando el poder que Dios tiene de librar de las manos de los enemigos. Y a veces cuando hablamos de eso, de los enemigos, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Salmo, que muchas veces en los Salmos se menciona eso del poder y de los enemigos y de las guerras, nos encontramos un poco, ¿y hoy qué? Hoy cómo lo aplicamos, de que el Señor, Jehová de los ejércitos, y en su poder, y el poder que Dios manifiesta en nuestras vidas y nos da victoria en contra de nuestros enemigos, son muchas hoy. ¿Cuántas veces nos miramos situaciones imposibles? Gigantes que se levantan en contra de nosotros, problemas personales, problemas familiares, pero no podemos olvidar que el mismo Dios del Antiguo Testamento que tenía este poder es el mismo Dios que hoy sigue teniendo, porque Él es, Él no fue o será. Dios es un Dios de poder. Y el salmista en el Salmo 21 nos enfoca, nos ayuda a mirar a este poder. Dios puede sanar. Dios puede sanar la enfermedad que los médicos dicen que es imposible. Dios puede restaurar la vida de aquel que los padres dicen es que este jamás podrá cambiar. Dios puede restaurar relaciones rotas que jamás una persona pudiera creer que podría haber una reconciliación, porque Dios es poderoso. Y alabemos a Dios por este poder. Cada mañana cuando nos despertamos, sepamos que este acto de despertar, de levantarnos, no es porque simplemente nosotros queremos, sino que es por el poder que Dios nos da, por la autoridad, por la fuerza y porque Él nos creó. Porque Él nos hizo tal como somos. Él nos hizo con la capacidad de dormir y de despertar. Es poder de Dios. Y si vemos este poder en cada detalle, en cada momento, vamos a entender que Dios, el Dios de poder, es digno
de toda la alabanza y gloria. Como termina el texto diciendo, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Alabe a este Dios, Dios de poder. Querida amiga y amigo, me quiero despedir con este versículo y que tú y yo lo podamos confesar en el día de hoy. Salva, Señor, sálvanos, ayúdanos, Señor. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Que el Rey, no el Rey David, sino el Rey de Reyes nos oiga. Claro que sí, confía que Él te oye, que Él te escucha. Él no está sordo, Él quiere que tu corazón esté completamente entregado a Él, rendido a Él, y Él escuchará tu oración. Díselo hoy, salva, Señor, que tú nos oigas en el día que te invoquemos. Que Dios te bendiga.